Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Como dice el título, en esta clase número 4 vamos a hablar un poquito sobre los componentes polarizados versus los no polarizados. ¿A qué se debe esto de componentes polarizados o con polaridad versus lo que no tienen polaridad en un circuito electrónico de las fuentes de alimentación conmutada? Porque es importante identificarlo. Porque a la hora de que tú vayas a hacer reparaciones, ¿verdad? Y colocarlos en el circuito, pues hay que respetar su polaridad siempre y cuando el componente tenga polaridad establecida. Si no tiene polaridad, no hay ningún problema. Por eso vamos a anotar los que son fundamentales en un circuito electrónico de fuentes de alimentación conmutada. Para eso vamos a hacer una pequeña lista de cuáles son primeramente los que son o tienen polaridad establecida en un circuito electrónico determinado de fuentes de alimentación conmutada. Vamos a anotar el título para empezar en esta clase. Bien, aquí tenemos un circuito electrónico de fuente de alimentación conmutada, ¿verdad? Muy común visto en electrónica, los componentes más comunes que hemos nombrado en la clase primaria y clase secundaria y clase terciaria que hemos visto en este curso, ¿verdad? Aquí hay elementos importantísimos que hay que tomar en cuenta a la hora de colocarlos en el circuito electrónico. Por eso, vamos a empezar primeramente con este señor. Vamos a hablar primeramente de los polarizados. Como número uno, vamos a tener el diodo. El diodo común. Voy a ponértelo así, diodo común. Este diodo común básicamente hace mucho el proceso de lo que viene siendo la rectificación. Rectificación. Un ejemplo de diodo rectificador común es el de la familia 1N 4007 o 4007. 1N 4002, 1N 4003, 04, 05, 06. Cualquiera de este tipo de diodos o cualquier diodo en sí tiene polaridad establecida. Lo que significa es que el diodo va a venir con su símbolo electrónico de esta manera. Tenemos lo que viene siendo el positivo, tenemos lo que viene siendo el negativo, este es el ánodo y este es el cátodo. Positivo, negativo, ánodo, cátodo. Es decir, en un circuito electrónico, cuando ustedes lo estén colocando en la tarjeta, tienen que respetar esta polaridad establecida. ¿Por qué? Porque si inviertes el componente electrónico, puedes elaborar un cortocircuito en la tarjeta. Esto se debe respetar. Vamos a ver un ejemplo. Acá lo tenemos allí. Tenemos, por ejemplo, acá. Tenemos básicamente un juego de diodos y estos tienen una polaridad establecida. Ánodo, cátodo. Y esto se tiene que colocar en el circuito electrónico establecido allí como debe de ser. Porque si lo colocas al revés, puedes hacer simplemente un cortocircuito. Si aquí tenemos la tarjeta, supongámoslo. Aquí la tenemos. Viene el ánodo de este lado y el cátodo de este lado, pues así mismo se tiene que colocar. Porque si inviertes la polaridad, ¿verdad? Donde colocas el cátodo de este lado y el ánodo de este lado, haces básicamente un corto. Por eso es importante entender esto. Estamos hablando de componentes en este momento polarizados. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Porque hay otro componente fundamental e importante. ¿Y cuál diodo son los que tienen polaridad? Todos los diodos tienen polaridad. El diodo Zener, el diodo rectificador común, el diodo LED, en fin, todos los tipos de diodos.
Pero también vamos a nombrar de otro componente clave que tiene polaridad establecida. Como número 2, capacitor electrolítico. Bien, el capacitor electrolítico de igual forma. Tenemos un capacitor de este lado con su negativo, su positivo. Ojo con esto es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque los capacitores electrolíticos almacenan energía eléctrica. Entonces, al invertir la polaridad, si lo colocas mal, vas a formar también un corto. En muchas ocasiones, por colocar un capacitor volteado, ¿verdad? Dependiendo del voltaje que reciba, este puede explotar de inmediato. Sin embargo, vamos a suponer por ignorancia que usted coloque un capacitor electrolítico del mismo valor en voltaje y en microfaradios en la parte primaria de la fuente. Por ejemplo, tengo el capacitor electrolítico, ¿verdad? Y este capacitor es para 450 voltios. 450 voltios, ¿por qué? No significa que ahí va a llegar 450 voltios, no. La única manera de que llegue 450 voltios aquí es que el circuito esté distorsionado. 450 voltios porque es lo máximo que puede soportar el capacitor electrolítico principal. En este caso que estamos hablando, por ejemplo, del capacitor electrolítico principal. Pero vamos a suponer que por ignorancia este capacitor lo coloquemos al revés. Lo coloquemos al revés. Es decir, el negativo para este lado y el positivo para este lado. En el circuito, es decir, no respetemos la polaridad establecida del capacitor. ¿Qué va a pasar? Vamos a generar un corto, pero él no se va a no va a explotar, por decirlo así. Es muy difícil que explote el capacitor electrolítico principal de B+. ¿Por qué? Porque las fuentes de alimentación conmutadas cuentan con lo que viene siendo un pequeño fusible. Estas pruebas yo las he hecho en mi canal de multiservicio, es decir, en este canal, donde hemos colocado el mismo capacitor electrolítico de la fuente al revés. ¿Qué pasa? En el momento de colocarlo se revienta primero el fusible, por protección. La única manera de que no proteja, básicamente, sería, por decirlo así, bajándole el voltaje determinado de 450, por ejemplo, a 35 voltios. El capacitor se revienta en el momento que tú conectas la corriente. Estos son experimentos que yo he hecho en mi canal, ¿ya? Que no se debe hacer, obviamente. Esto simplemente es para un aprendizaje de lo que no se debe, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El capacitor electrolítico, sea el de entrada, el de salida, cualquier capacitor electrolítico de cualquier aparato, tiene polaridad establecida, un positivo y un negativo, y se debe de respetar en el circuito electrónico. Vamos a ver los capacitores. Acá tenemos capacitor electrolítico principal, que ahorita en este caso estamos hablando de él, pero cualquier capacitor de estos polarizados electrolíticos tienen su polaridad establecida y se debe respetar cuando lo coloques en la tarjeta. No es llegar y colocar los componentes así, no, porque tienen polaridad. Bien, borremos esto. ¿Cuál más tiene polaridad? ¿Cuál componente electrónico tiene polaridad establecida? Muchachos, lo que viene siendo los circuitos integrados. Los circuitos integrados también tienen una polaridad establecida. Si usted coloca el circuito integrado al revés, lo va a dañar. Ya, para que sepa, cualquier tipo de circuito integrado. Y sobre todo, ojo con esto, los circuitos integrados del lado primario se deben de trabajar con mucho cuidado porque hay voltaje alto y es peligroso para la vida humana. Los circuitos integrados, vamos a suponer el circuito integrado tiene, vamos a poner 8 terminales.
Date cuenta que los circuitos integrados, para que tomes una referencia, casi siempre todos tienen un punto de referencia. Ese punto de referencia te dice que es la terminal 1. Por ende, si esta es la terminal 1 por donde empieza el punto, este será el terminal 2, este el 3, este el 4. Y desde abajo comienza el 5, luego el 6, luego el 7 y luego el 8. Los circuitos integrados de la fuente de alimentación conmutadas casi siempre están para el tema de la oscilación, es decir, mandar pulsos para lo que viene siendo el transistor o la compuerta del transistor MOSFET o de cualquier tipo de transistor, porque también se puede utilizar BJT o otro tipo de transistores en la fuente de alimentación conmutada dependiendo del aparato. Esto es importante que lo tomes en cuenta. Los circuitos integrados también tienes que respetar cómo se colocan en la tarjeta. Anótenme eso, por favor. Suscríbanse, si les gusta la información, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Eso ayuda a que el canal se siga manteniendo firme y que otras personas también puedan localizar la información, porque esto simplemente ayuda a la humanidad, ayuda a las personas que quieren capacitarse. ¿Ya? Bien, realmente los que hemos nombrado que tienen una polaridad establecida se conocen como componentes electrónicos activos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene una polaridad establecida? Otro de los que tiene polaridad establecida, que también es un circuito integrado, pero un componente que se conoce como optoacoplador. El optoacoplador es un componente electrónico que también se considera un circuito integrado, pero este circuito integrado solamente tiene dos componentes internamente. Un diodo, por decirlo así, un fotodiodo y un transistor internamente. En algunos casos, en vez de llevar lo que viene siendo un transistor, lleva un fototriac. Depende del sistema que tú estés trabajando. Si estás trabajando para el lado de potencia, por ejemplo, lo vas a encontrar mucho en tarjetas de caminadoras, por ejemplo, o en la parte de lo que viene siendo algunos tipos de lavadora o algunos tipos de refrigeradores. Entonces, el optoacoplador, que es un elemento de 4 terminales, tiene un punto también de referencia, un diodo, ahí lo tenemos, y para este lado tiene lo que viene siendo un pequeño transistorcito. Ahí lo tenemos. El ánodo 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí está. Tiene polaridad establecida. Si lo colocas en el circuito mal, lo vas a dañar, porque el diodo va del lado frío de la fuente de alimentación conmutada y lo que viene siendo el transistor va del lado caliente de la fuente de alimentación. Vamos a borrar. Te lo coloqué porque muchas personas no saben que el optoacoplador es un circuito integrado, piensan que es otro componente. Es decir, es otro componente realmente, pero está involucrado dentro de un circuito integrado prácticamente. Bien. ¿Cuál otro así? Tenemos el TL431, también tiene polaridad establecida. También pertenece a un tipo de circuito integrado, el TL431. El TL431 es un elemento que trabaja en comunión con el optoacoplador. Eso más adelante lo vamos a ver. Donde contamos con lo que viene siendo
Bref, ánodo y cátodo. Bref, ánodo y cátodo. Bien, también es un componente electrónico que tiene polaridad establecida. Tiene que respetarlo como se coloca en la tarjeta. ¿Ya? Este es el TL431. Esto es importante lo que te estoy dando a entender, ya, porque es la manera en cómo tú debes de colocar el componente electrónico en la tarjeta. Anótalo y bórralo, por favor. Perdón, anótalo en tu cuaderno, yo soy el que lo tengo que borrar. Bien, ahora vamos a hablar de, en vez de polarizado, no polarizado. O sin polaridad. Tenemos resistencias. Resistencias. Los componentes electrónicos resistencias, por ejemplo, como estas señores que están acá, las resistencias fijas, las resistencias, estas, no tienen polaridad. O cualquier tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener resistencias fijas de carbón, por ejemplo. Número 2, vamos a tener el varistor. Vamos a tener número 3, el termistor. Todos estos elementos electrónicos, tanto las resistencias fijas de carbón, tanto el varistor, el termistor, no tienen polaridad. Usted puede colocarlo en el circuito como usted quiera, como usted le favorezca, como así, al revés, como usted quiera. No tienen polaridad, así que no hay problema. No vas a cometer ningún cortocircuito. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo del termistor. Este es el termistor, no tiene polaridad. Lo puedes colocar así o al revés. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del varistor, acá lo tenemos también, sin importar, puedes colocar. Bien, ¿cuál otro elemento? El fusible. Cualquier fusible, cualquier amperaje, cualquier voltaje, no tiene polaridad. Lo puedes colocar en el circuito como usted quiera. Mucha gente me pregunta, cuando está comenzando, me pregunta eso. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo coloco el fusible? ¿Cómo se coloca el termistor? ¿Cómo se coloca el varistor? Y aunque ustedes no lo crean, por muy tonto que se vea esto, quizás muchas veces no explican esto en las escuelas de electrónica. Depende de la escuela, obviamente, muchas veces no explican esto. Y esto es fundamental si usted se quiere dedicar a la reparación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si usted coloca un elemento que tiene polaridad mal en la tarjeta, va a dañar la fuente de alimentación. Si ya tenía un daño y usted está tratando de repararle y coloca el componente de manera equivocada, pues puede terminarle de dañar. ¿Qué otro elemento no tiene polaridad? Número 5. Bobinas. Las bobinas. Pueden ser bobinas del filtro MC, bobinas Ferrascube, bobinas, estas por ejemplo que están acá, no tienen polaridad. ¿Ya? ¿Cuál más? Vamos a ver. Vamos a agarrar otra tarjeta. Mira, aquí tengo otra bobina, por ejemplo, en la salida. Esta que está acá tampoco tiene polaridad. Ninguna bobinita de esas tienen polaridad establecida, por si acaso. Para que sepan. Muy bien. Y vamos a hablar de otro que es importante nombrarlo como número 6. El capacitor. Vamos a ponerlo capacitor seco. También lo puedes llamar de poliéster, capacitor de lenteja. Cualquier capacitor que no sea electrolítico
no tiene polaridad establecida. Usted lo puede colocar en el circuito así o al revés. Esto es fundamental, muchachos. Esto es fundamental. Sobre todo, esto es una información tan importante porque es la manera en cómo usted va a colocar el componente electrónico, ¿verdad? El componente electrónico establecido allí de una manera correcta sin importar. Me faltó algo muy importante. Anótenme eso porque estos son los componentes no polarizados. Pero me faltó otro que tiene polaridad, que es importantísimo obviamente, lo que viene siendo que tiene polarizado el transistor obviamente. El transistor. El transistor tiene polaridad, por si acaso. El transistor tiene polaridad sin importar cuál transistor. Transistor MOSFET, transistor IGBT, transistor Darlington, transistor BJT. Cualquier tipo de transistor tiene polaridad establecida. Lo que quiere decir, por ejemplo, tenemos un pequeño transistor, ¿verdad? Acá, donde tenemos lo que viene siendo la compuerta, el drain, y tenemos lo que viene siendo la fuente o el source, como quieran llamarlo. Esto se debe colocar en la tarjeta bien, no al revés. Es decir, el surtidor, el SOR para este lado y la compuerta para este lado. No, tienes que colocarlo como va en la tarjeta, porque si no vas a dañar y vas a fundir tu fuente de alimentación. O se te daña el componente, o puedes incluso con ese mismo componente electrónico que cambiaste o que estás tratando de cambiar, lo colocas al revés. O vamos a suponer, estás empezando y quieres probar el transistor por fuera. Ya, y de repente el transistor te marcó bien, se te olvidó colocarlo en la posición correcta, dañas el transistor y aparte de dañar el transistor puedes colocar en daño otros elementos. Espero esta clase te sirva. Muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse y bendiciones para todos. Nos vemos con una próxima clase de fuentes de alimentación conmutada. Clase máster para principiantes.